Hoy nos metemos de lleno en uno de los procesos que más ha cambiado la historia de la humanidad, la revolución industrial. Pensemos que todo esto arrancó en la Inglaterra del siglo XVIII y es que literalmente puso los ladrillos de la sociedad en la que vivimos hoy. Y aquí está la gran pregunta, la que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que un mundo que era básicamente rural, de campo, se convirtiera en un mundo industrial? Y todo en una sola generación. Es una locura si lo piensas. Bueno, pues vamos a desgranar esto para ver qué pasó exactamente. Vale, para entender la revolución, primero hay que imaginarse cómo era el mundo antes. Un mundo hecho a mano. La vida iba a otro ritmo, de verdad. Casi todo el mundo vivía en el campo y lo que se producía, pues dependía de la maña de los artesanos, de sus manos, se trabajaba en talleres pequeños, a veces en la propia casa. El contraste es que es abismal. Y aquí se ve perfecto. Por un lado, la economía de antes. Todo lento, todo a mano y, claro, todo mucho más caro. Para la mayoría casi inaccesible. Y por otro, lo que estaba a punto de explotar, una economía industrial, rápida, con máquinas, que haría los productos muchísimo más baratos para todos. Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué justo en Inglaterra y por qué en ese momento? No fue para nada una casualidad. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Se juntaron un montón de cosas justo en el mismo sitio y en el mismo momento. A ver, es que es como un efecto dominó. Primero la revolución en el campo, la agrícola. De repente hay más comida, así que la gente del campo ya no es tan necesaria y se puede ir a otro sitio. Esto hace que crezca la población. Y claro, más gente significa que se necesitan más cosas, más productos. Además, había dinero, mucho capital acumulado del comercio, del imperio. Dinero listo para invertir. Y si a todo eso le sumas que tenían carbón y hierro a patadas y un gobierno estable que te dejaba hacer negocios, pues boom, el escenario estaba servido. Y ahora vamos al núcleo de todo, a la tecnología que lo cambió todo. Porque el gran salto no fue solo inventar máquinas, sino encontrar la forma de darles energía. Una energía que no viniera de los músculos de una persona o de un animal. Y esa energía tenía un nombre: la máquina de vapor. Esta fue la auténtica protagonista. Fue el motor que movió todo este nuevo mundo. La idea era simple, pero genial: quemar carbón para generar vapor, y con ese vapor generar movimiento. Y por primera vez en la historia, la producción podía funcionar sin parar, como una fuerza increíble. Imaginen, fábricas, trenes, barcos, todo movido por vapor. Con la máquina de vapor nace un lugar que va a definir toda esta era, la fábrica. Es el llamado sistema fabril. La idea era meter a los trabajadores y a las máquinas todos juntos, bajo el mismo techo. Pero ojo, que esto no solo cambió el lugar de trabajo, cambió la forma de vivir. De repente había horarios fijos, un jefe, una disciplina que en el campo no existía. Y dentro de la fábrica, para producir aún más rápido, se inventaron la división del trabajo. El concepto es clave. Miren el ejemplo. En vez de que una persona haga una camisa entera, ahora uno solo corta la tela, todo el día. Otro cose las piezas, todo el día. Y un tercero pone los botones, todo el día. El resultado: la producción se multiplica. La pega: el trabajo se vuelve increíblemente monótono y repetitivo. Claro, todo este terremoto económico tenía que provocar, sí o sí, un terremoto social. Las fábricas actuaron como imanes gigantes. Empezaron a atraer a miles y miles de personas del campo a la ciudad, en lo que fue uno de los mayores éxodos rurales que se han visto nunca. A este fenómeno se le llamó urbanización. Las ciudades empezaron a crecer a lo bestia, pero sin ningún tipo de plan, sin orden. Y esto, claro, trajo problemas enormes. La gente se amontonaba en casas enanas y en mal estado, no había alcantarillado, ni agua potable, un caldo de cultivo perfecto para que las enfermedades se extendieran como la pólvora. Y en estas nuevas ciudades, la sociedad se partió en dos, básicamente. Aparecieron dos nuevas clases sociales que no podían ser más distintas. Por un lado, la burguesía industrial, los dueños de las fábricas, del dinero, del poder, los que se hicieron inmensamente ricos. Y por el otro, el proletariado, la enorme masa de obreros que no tenían nada más que sus manos para trabajar y que dependían de un sueldo miserable para poder comer. Para esta gente, para el proletariado, la vida era durísima. Esta frase que vemos lo clava. Largas jornadas de trabajo, bajos salarios y ambientes peligrosos. Y es que esa era la realidad. Hablamos de jornadas de 14, incluso 16 horas, sueldos que apenas daban para malvivir, y fábricas donde la seguridad ni existía. Por no hablar del trabajo infantil que estaba a la orden del día. Una realidad terrible. Llegamos al momento de hacer balance. Porque, a ver, está claro que la revolución industrial fue un motor de progreso increíble, pero la gran pregunta es, ¿a qué precio? Su legado es súper complejo, una mezcla de luces y de sombras muy, muy oscuras. Esta tabla lo deja bastante claro.
En la columna de las luces, de las ventajas, pues tenemos un aumento de la producción brutal, un desarrollo tecnológico que nos cambió la vida y un crecimiento económico nunca visto. Pero en la columna de las sombras, ahí está la explotación de los obreros, una desigualdad social tremenda y el comienzo de algo que hoy nos suena mucho, la contaminación. Ahí empezó todo, con la quema masiva de carbón. Así que, al final, no se puede negar. Con todo lo bueno y todo lo malo, este periodo fue absolutamente fundamental. Puso las bases del mundo en el que vivimos. Cambió la economía, la sociedad, nuestra forma de vivir para siempre. Muchos de los avances que disfrutamos hoy, pero también muchos de los problemas que sufrimos nacieron ahí, en esa época de cambio radical. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, que creo que es la más importante. Si aquella revolución industrial nos trajo tanto progreso, pero a costa de tantísimo sufrimiento social y de empezar a destrozar el planeta, ¿qué lecciones podemos sacar para hoy? Ahora que estamos en medio de otras revoluciones, la digital, la de la inteligencia artificial. Quizás, solo quizá, mirar atrás y entender lo que pasó sea la mejor forma de no cometer los mismos errores. Ahí lo dejo.